Tenga su Biblia abierta ahí en Marcos 6, del versículo 30 hasta el 44. Y nosotros, yo y tú también, hermano, cuando no teníamos a Cristo, andábamos en la corriente del mundo, siguiendo una corriente donde dice la Biblia que es ancho el camino que lleva a la perdición. Y el libro en la carta a los Efesios, solamente a manera de introducción, Efesios 2, versículo 1 al 3, nos dice cómo estábamos nosotros. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos totalmente muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo una corriente donde todos iban, siguiendo simplemente como peces muertos en el agua, conforme al príncipe de la potestad del aire. El que gobernaba y gobierna el mundo es el diablo, es Satanás con su maldad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás. O sea, nosotros pertenecíamos a esa corriente y nos dejábamos llevar. Y cuando uno ve los Twitter, uno dice siempre, bueno, yo sigo a tal, somos seguidores de tal. Todos nosotros estamos diseñados por Dios para seguir a alguien. El problema es a quién tú estás siguiendo. El hombre necesita seguir a alguien, y ya sea en Facebook buscando su media naranja, que vea, oye, mira todos los atributos que yo tengo, fíjate para ver si nos enlazamos ahí. El hombre buscando satisfacer a alguien que lo oriente, que lo cuide. Y ahora con las redes sociales, está todavía la imitación y seguir el rumbo mucho más, está más vertiginosa, porque más rápida, porque siempre están renovando ídolos y estaba hablando de, por ejemplo, de videos virales, siguiendo. Y ahora yo creo que está más confuso que en los tiempos míos, porque por lo menos en mi tiempo había una serie que se llamaba Kung Fu, de David Carradine, y el chino ese, chino americano, que estaba en medio de los vaqueros. Nosotros comenzamos a vestirnos como el chino ese, y entonces practicábamos artes marciales, ya no usábamos correa, sino una soga con un sandalia. Es decir, siempre estamos buscando un modelo, a un líder a seguir, alguien que nos guíe. El hombre está diseñado para ser guiado por alguien, y por eso que los medios de comunicación tienen una influencia sobre la gente. Nosotros tenemos 2 emisoras de radio cristiana, y a veces nos dicen que por qué no presentamos también la música, una música que no hay que ser ni músico, ni cantante, ni tampoco, ¿cómo se llama? No hay que tener ni ritmo, ni saber ni bailar, yo creo. Porque, digo, si nosotros tenemos los medios, nosotros influimos en el medio. Porque el hombre necesita ser modelado, tener una sastrería, un molde al cual guiarse. Y eso es lo que se trata este capítulo de Marcos 6, cuando Cristo tuvo compasión por las ovejas porque no tenían pastor. Y el hombre, cuando no tiene a Cristo como pastor, sale por cualquier lado, va por un despeñadero, no tiene guía. Cuando yo vengo a Cristo es cuando encuentro dirección, encuentro propósito, encuentro una clara visión, primero de lo que yo soy y hacia dónde voy. Mientras estamos al garete, estamos confusos, difusos, hasta que el Señor viene y nos da un norte a seguir. Es decir, cuando se convierte en el buen pastor. Y un buen pastor porque su vida dio por sus ovejas. Y vamos a ver solamente 2 puntos en este pasaje. Primero, que la compasión de Cristo comienza con la enseñanza. Uno necesita ser guiado a través de un conocimiento. El Señor nos enseña una dirección. Y su palabra es pastorado. ¿Por qué un pastorado? Porque Él, como buen pastor, le dice a sus ovejas hacia dónde va.
Y eso es, vamos a ver los primeros versículos, el capítulo 6, versículo 30 al 35. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Si ustedes recuerdan bien, Cristo los mandó a ellos de dos en dos, por las aldeas, por las ciudades, y que compartieran el evangelio y que también sanaran enfermos y liberaran a los endemoniados. Cuando ellos vienen de vuelta, tienen tanto testimonio que contar al Señor, pero ¿qué pasa? La gente los buscaba, porque cuando uno comparte de Cristo, uno tiene que seguir comiendo. Cuando uno comparte la fe a un evangelio, cuando uno evangeliza y comparte la fe, usted le dice, bueno, recibiste a Cristo, te espero en el cielo, hermano. No le dices así. Tienes que darle alimento, guía, conocimiento, dirección. Y eso fue lo que pasó. Los discípulos compartieron la fe y ahora ellos no tenían ni tiempo para comer, lo estaban buscando porque comenzaron a comer un alimento espiritual que los liberaba, que los consolaba. Entonces, como no había tiempo para compartir con Cristo, el mismo Señor sugiere hacer un campamento de retiro. Bueno, vámonos a un lugar aparte. Ese señor sí no andaba con cuentos para salir. Uno salía sin pan, sin mochila, sin lonchera. A lo que iba, se montaba en la barca y vamos para adelante. ¿A dónde vamos? Aquí en un lugar desierto. Un lugar desierto no es un desierto, sino que es un lugar donde no hay nadie. Entonces ellos llegaron para hacer su campamento de retiro, pero ¿qué ocurrió? Si uno sigue leyendo, dice el verso 32, y dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie, desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Cuando uno quiere buscar a Dios no tiene impedimento, y déjeme decirle algo, aquí hay algo que da vergüenza. Que hay hermanos, por ejemplo la hermana Xiomara, que vive en el otro lado del extremo, no en la 24, sino en la 25. Eso es, esta mujer está lejos, y es una de las mujeres que viene primero aquí en esta iglesia, y nunca falta. Sin embargo, hay algunos que están ahí desde la ceja al ojo, en cuanto a la iglesia, y llegan ahí adormecidos ahí, y cuidado que llegan ya cuando decimos, bueno hermano, Dios me lo bendiga. Entonces, y están ahí. Cuando uno tiene deseo, cuando uno experimenta eso en los pastores de campo, que a veces tienen una grey, que tienen que cruzar río, se vienen con un café negro y un pedazo de tortilla, se quitan los zapatos para llegar, inclusive no llegar con lodo, para no ensuciar la iglesia donde están, y están ahí. Yo a veces me imagino ser pastor de campo, en vez de ofrenda, gallina, huevo, plátano, esas son, pero uno tiene la satisfacción de que cuando el hombre necesitado busca a Dios, no lo para nadie. Y llegan tempranito y no se van nunca. Y este caso, cuando la persona está necesitada, va a buscar al Señor donde esté. Los discípulos con el Señor se fueron en la barca y estos llegaron a pie y llegaron primero. ¿Y qué pasó? Y salió, dice el verso 34, y salió Jesús y vio una gran multitud. Y cuando la Biblia dice, no dice multitud, sino dice gran multitud, es porque había gente ahí. Ahí había gente. Y después hubo un conteo que hubo 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que por lo menos 15,000 había ahí. Porque en los tiempos bíblicos no es como ahora, que es, si acaso paren 2 veces. Allá el que menos tenía 5 hijos. Y dice que y tuvo compasión. Esta es la palabra importante que destaca aquí. Compasión de ellos. ¿Por qué tenía compasión? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ahí está la compasión. ¿Cómo está el hombre sin el Señor? Como una oveja que no tiene pastor. Algunos siguen líderes políticos, mesías que están prometiendo el oro y el moro y están prometiendo una vida mejor, y cuando yo llegue al poder le voy a dar esto y esto y esto, y va a haber
casa para todo el mundo y la canasta básica va para el suelo y vamos a tener educación para todo el mundo. Ya inclusive hasta en Estados Unidos, cuando digo yo ese Sanders, oye, ese hombre dice que está toda la juventud con él en Estados Unidos, pero es que dice, bueno, y no van a pagar universidad. Uy, yo voto por ti. Si lo más caro en Estados Unidos la educación universitaria. Y entonces hay promesas y promesas y promesas para un mundo mejor. Pero aquí está los hombres buscando una necesidad. Pero tenemos que aprender muy bien de esto, porque la compasión del Señor dice que los obvios, que eran como ovejas, que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahí está lo que es la compasión. Lo primero que se encuentra uno en la iglesia del Señor es enseñanza, es orientación. ¿Por qué? Porque las ovejas necesitan una guía exacta hacia dónde vamos. Es un juego limpio. Cuando el Señor en su palabra es tan transparente, tan claro, que nadie se puede perder. Dice que hasta el más torpe, dice la palabra, puede seguir el camino de Cristo. Y Él comenzó a enseñarles. Y Él no dijo, miren señores, perdónenme, con todo amor, ustedes han venido aquí, pero ustedes no están invitados. Nosotros tenemos aquí un retiro con mis discípulos que vamos a compartir la experiencia misionera. Los veo el lunes, a las 8 en adelante tenemos oficina, previa cita. No hay nada de eso. El Señor nos dijo, oye, se echó a perder el campamento. Él comenzó a enseñar. Y esa es la orientación. Cuando uno llega a los pies de Cristo, hay tanto que aprender, pero tanto que aprender. Para acá, ahí hay asiento, no se preocupe, vengan para acá un poquito más adelante, que ahí hay asiento. Uno tiene tanto que aprender. Y yo le digo, a mí, en mi vida personal, yo he sido un lector consumado. A mí me encantaba leer. Pero cuando llega la Biblia, ya yo me siento tan bien, tan satisfecho, que hay tanta comida. Porque dice la Biblia, ahí en Mateo 4:4, que dice, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Cada vez que tú comienzas a leer tu Biblia, estás comiendo. Estás nutriéndote, estás alimentándote. Pero si no la lees, sino que la oyes solamente el domingo, estás hambriado. Tienes una anemia falciforme. ¿Por qué? Porque no estás nutrido. Y un muchachito que está creciendo la fe y no toma leche, no crece. Y tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Tampoco puede ser que una prédica me llegue de domingo a domingo si uno come 3 veces al día. No solo de pan. El pan material se come 3 veces al día, pero también el espiritual debería ser lo mismo. Entonces, ¿cómo decir? Cada vez navegamos más por el internet, cada vez chateamos más, pero cada vez se lee menos la Biblia. Entonces tenemos hermanos que no tienen guía espiritual, son enclenques, están débiles, son personas que no tienen fortaleza. Y si tú quieres llegar a Cristo, tienes que verlo primero como un guía espiritual, como el buen pastor. El buen pastor. Todos nos gusta el Salmo 23, ¿verdad? Oye, el Salmo 23 es el texto más famoso de la cristiandad a lo largo de los siglos. Hasta en los sepelios de las películas americanas, Jehová mi pastor. Y no sabemos, muchos se saben de memoria el Salmo 23. Y dice, Jehová mi pastor, por tanto, ¿qué? Nada me faltará. Si Jehová te está guiando, si Dios a través de Cristo, el buen pastor, te está guiando, nada me faltará. ¿Y qué es nada? Nada me faltará. Pero para poder que nada falte, tienes que tener al Señor como pastor. Tú no guías al pastor, Él te guía a ti. Y lo que indica un cambio de estilo de vida, donde de rebelde que soy, donde cabra que fui, ahora soy oveja. Porque la cabra canta la canción, porque yo sigo siendo el rey, la mexicana esta, o la canción de A mi manera de Frank Sinatra. Él no quiere seguir al Señor, por tanto, Dios no le va a satisfacer sus necesidades porque no es oveja de su prado. Nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar,
junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. Y ahí dice más adelante, me guiará. Me guiará. ¿Quién guía a quién? Me guiará. ¿Quién guía a quién? El Señor me guía. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nada te va a faltar si tú permites que Dios te guíe. ¿Y cómo Dios me guía a mí? A través de su santa palabra. Porque su santa palabra es su santa voluntad. Y como oveja yo tengo que aprender a escuchar la voz de mi pastor. De mi pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tienes que aprender no a seguir al Twitter o a meterte buscando líderes humanos. Aprende a seguir al buen pastor, que te va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Por sendas de justicia por amor de su nombre. Y ese es un proceso de aprender a ser oveja. Yo soy miope. Y ahora también, ¿cómo se llama al revés? ¿La otra cuál es? Hipermetropía, también la tengo, ya por la edad. Ya, pero entonces, yo tengo aquí mis lentes, pero a veces me enredan, porque Katy me lo puso bifocal y estoy de acuerdo, ¿no? Pero a veces me confunde un poco cuando quiero verse cerca. Pero de aquí hasta donde Tony Goncalves, un poquito más atrás, llego, no puedo llegar hasta allá atrás, creo, allá Gabriel, Alexander, pero es como algo difuso. Las ovejas son miopes y Dios las diseñó miopes para que ellas siguieran la voz del pastor. Las ovejas, ellas, si tú vas a Palestina o a España, que está el pastoreo todavía en Italia y todos estos pastores de siempre, que ya los pobres pastores no se quieren casar las mujeres con ellos porque están oliendo a oveja, huelen a oveja. Y es un trabajo de 24 horas, tienen que dormir con ellas y todo eso. Pero si tú te encuentras con un pastor en la calle y hablas con él, las ovejas se paran también y comienzan a mirar para arriba así. Y están ahí tú hablando con el pastor y él contigo. Cuando se va el pastor, ninguna oveja se va a quedar contigo. Todos se van con él. Porque tú no eres su pastor. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros tenemos que oír la voz solamente de Cristo. Aprender a ser guiados por Él. Hey, ven acá. Mi alimento principal es comer de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Ese es mi alimento espiritual. Por eso que el Señor tuvo compasión de esa multitud y comenzó a enseñarles. Y dice la Escritura, verso 35, cuando ya era muy avanzada la hora. Quiere decir que fue una enseñanza larga. Sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto ya y la hora ya muy avanzada. Es decir, que esa enseñanza fue kilométrica. Igual que el apóstol Pablo, allá en Troas, que comenzó a predicar y era su último discurso porque le dijeron no van a ver más mi rostro, y comenzó a enseñarle y ya era la medianoche y había uno que estaba pegado a la ventana y se durmió y se cayó allá del tercer piso y cayó muerto. Así hay muchos que están euticos, están con una... Ya, yo sé, pero miren, si ustedes no me aguantan a mí, a Cristo no lo aguantan. No lo aguantan, al apóstol Pablo tampoco. Porque el apóstol Pablo, ahí en esa ocasión, que se murió eutico, bajó, oró por él, lo revivió, y vinieron de vuelta y terminaron en el alba. En el alba, saliendo apenas los rayos del sol, ahí se terminó la enseñanza. Aguante usted eso. Pero nosotros somos ahora del... rápido. Hey, yo quiero tu computadora está lenta. Pero no somos de largo plazo. Pero una enseñanza, un árbol que usted ve grande comenzó con una semilla, ¿vio? Todo tiene un proceso de maduración. Y la oveja tiene que aprender a conocer la voluntad de Dios. Yo no puedo hablar de ovejas. Allá cuando estuvimos en Rumania con Weldon, vi las ovejas ahí cerquita y a los pastores. Yo les decía, y los vi cerquita, pero no tenía la confianza de decirle,
Oye, paren ahí para tomarme una foto con las ovejas estas. No tuve la confianza. Pero yo sí te puedo hablar de vacas a ti. Porque mi papá sí tenía unas cuantas vacas. Eran tan pocas que todas tenían nombre. Consentida, maravilla. Y las vacas distinguían el ruido del motor del jeep de papá. Y cuando llegábamos, y podían pasar 100 carros por ahí, pero ellos sabían que por allá venía el jeep. Cuando llegábamos, todas estaban en el corral. Y me decía papá, ninguno se meta, tengo que meterme yo primero porque ya me conocen a mí. Y cuando papá entraba, entonces entrábamos nosotros. ¿Por qué? Porque ellas reconocen la voz. La voz esa era para darles sal, para ver si quitarle garrapata, gusano, etcétera. Bañarlas, eran atendidas personalmente. Y eso, cuando dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, es ese trato personal que tiene Dios con nosotros en su palabra. Y por eso que la compasión tiene que ver con guiar. Y usted dirá, esta iglesia toma muy a pecho ese asunto del discipulado, pero ¿qué quieres pues? La única manera en que puedes conocer lo que Dios te quiere enseñar para que seas buen hijo o buena oveja es la palabra de Dios. Si no te damos el discipulado, tú no vas a ser oveja. Puede ser, yo no sé, puede ser, en vez de oveja, será un perro. No, el perro también es obediente, tampoco es un gato, que es un lío, un gato, ese sí no sigue a nadie. En segundo lugar, la compasión es guiar, la enseñanza, aquí lo estamos viendo con el Señor. Y el Señor también, como buen pastor, que da pasto a sus ovejas y da dirección, también satisface las necesidades físicas de sus ovejas. Eso es importante, porque aquí se da un portento maravilloso. Vamos a ver del versículo 30 los discípulos se acercan, dice el 35, y le dijeron al Señor, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, está razonable esto, ¿verdad? Entonces dice, despídelos. Esa es una de las palabras que más les gustaba a los discípulos. Despídelos. Oye, Señor, estos chiquillos están alrededor tuyo, despide a esos muchachitos, no molesten. Digo, no, para hermano. Dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino. Y ellos les encantaba estar solamente en una élite y decir, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan. Y yo no creo que habría panadería que pudiera satisfacer, ni aquí ahora mismo en Panamá, a 15,000 personas de un tiro. Y compren pan, pues no tienen que comer, ¿cierto? No había que comer porque nada fue planificado aquí. Y respondiendo él les dijo, y esta fue la parte que ellos quedaron con un signo de interrogación, dadle vosotros de comer. Y entonces estos discípulos, digo, habremos oído bien. Y entonces ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios, que era una fortuna, una gran cantidad, y les demos de comer. Es decir, tendríamos que tener una ofrenda muy grande para ir a comprar tanto pan. Como diciendo, ¿cómo le vamos a dar de comer? Y esto me enseña a mí que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y nosotros como iglesia tenemos que tratar a los que vienen, de aquí del cuerpo de Cristo se va a satisfacer todas las necesidades. ¿Quiénes son los mejores contactos que hay para una persona extranjera aquí en el país? El cuerpo de Cristo. Aquí nos vamos conociendo y nos vamos ayudando y nos vamos colocando y nos vamos dando la mano el uno al otro, sobrellevando las cargas los unos a los otros. ¿Dónde se da esa satisfacción de necesidades? Dentro del cuerpo de Cristo. Eso no lo tiene un partido político, ni un colegio de abogados, ni un colegio de médicos, ni un sindicato, ni un frente estudiantil. Lo tiene solamente la Iglesia del Señor. La Iglesia del Señor tiene una amalgama de gente de diferentes colores, culturas, escolaridades, condiciones sociales, y somos hermanos. Somos hermanos. ¿Y dónde está nuestra mejor influencia? Dentro del cuerpo de Cristo.
Y el Señor suple para que suplamos, para que compartamos, para que podamos bendecir a otros. Y aquí dice que, y me gustaría que vieran bajo el enfoque de Juan, búsquense Juan 6. En Juan 6 es interesante búsquense el verso 5, dice 6:5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Así que el Señor hace sus preguntas también con su hecho pensado. Y ahora, bueno, te toca darle comida a toda esa gente. Señor, ¿pero dónde, güey? Nosotros razonando. Pero quiero decirte que cuando el Señor tiene algo, lo que tengamos nosotros, Él lo multiplica. Y Él parte de lo que tenemos, y Él lo que tenemos lo multiplica. Porque miren, dice, pero esto decía para probarle, verso 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es decir, que habría por una mordida. Aun cuando tuvieran la plata y consiguieran el pan, nada más habría un pancito para cada uno. Y dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho. Me gustó lo de Andrés. Andrés estaba obedeciendo, busquen ustedes qué hay por allí. Y encontraron un muchacho, que era parece que el único que tenía lonchera, que tiene 5 panes de cebada, que la cebada es más barato, un pan más barato, y 2 pececillos, sardinas pues. ¿Ah? Más, ¿qué es esto para tantos? Por lo menos Andrés hizo. Pero lo importante es que de esos 5 panes y los 2 peces se dio la multiplicación de los panes. Y eso es verdad, que el Señor multiplica los panes. Aún en mis tiempos que comencé mi matrimonio, ¿cuántos no rendían $5? De repente esos 5, oye, se compraba uno una guinea de plátano en el mercado público y salían para varios platos. O podría uno agarrar y se multiplica o no se multiplica a veces, como, como la propaganda del machetazo que uno estira el dólar. En la mano de Dios todo se multiplica. Y nosotros en el interior, que nosotros somos muy dados a vivir así, que los primos, no hay ningún problema en que un tío traiga al sobrino a vivir con uno para que vaya al colegio. Cuando vaya Ricardito, vaya a coger esa gallina al patio, a corretear una gallina. Cuando uno corretea una gallina tiene que empezar en una y seguirla así como porque si piensa en 2 se le van las 2. Y vaya a matar esa gallina, y ustedes saben cuántas presas de gallinas salen en una gallina. El único problema es que la pechuga era para papá. La pechuga era papá. Y por eso que en el interior se dice que una persona que siempre quiere lo bueno y se aprovecha, le dicen pechugón. Porque quieren nada más la presa mejor. Pero uno cuando está acostumbrado a familias grandes, esa gallina está partida. Porque ya estos muchachos, ¿usted cree que estos muchachos que están sentados aquí han comido alguna vez el cuello de la gallina? Nunca en la vida, la molleja, jamás. Pero lo que quiero transmitir es que en lo poco se pueden multiplicar las cosas. Pero aquí no es una multiplicación de un pedacito para cada gente, como decía Andrés, sino que el Señor iba a multiplicar lo que se tenía. Es la base de lo que tengo. ¿Qué tenía Moisés cuando fue comisionado por el Señor a liberar al pueblo israelita? Una vara nada más. Una vara solamente. ¿Qué tenía la viuda aquella? Un poquito de aceite. Es sobre lo que tengo donde se va a dar la multiplicación. Y por eso que uno tiene que poner el corazón y aquí está la disposición y Dios se encarga de lo demás. Entonces, volviendo a nuestro texto allá en Marcos, estábamos en el versículo 37, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Verso 38, id y vedlo, y al saberlo dijeron 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde,
Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Así se atiende una multitud. Una multitud se atiende dividiéndola. Cuando nosotros íbamos a las obras que hoy son iglesia, comenzábamos con los niños. Íbamos a las barriadas y aquí en Panamá hay un desprendimiento con los niños increíble. Digo, oiga señora, mire, vamos a reunirnos en aquella cancha de fútbol y vamos a tener una actividad. Lléveselo, como diciendo, ni lo traiga de vuelta. Y así reuníamos el montonón de niños, le compartíamos la fe, le hacíamos todo tipo de actividades, de títeres, de juegos, y le dábamos un refrigerio que no era tan refrigerio, era su hot dog con su cuestión. Si tú te ponías a hacer una fila de uno detrás de otro, el que estaba acá de último, y como son gente de escasos recursos, dice, no me va a alcanzar, no va a llegar. ¿Qué tú hacías entonces? Lo dividías. Digo, muchachos, sientes así en grupos de 20. Y allá, grupo allá, grupo acá, y no, cero estrés. Se le repartía la comida y estaba tranquilo todo el mundo. Se sentían satisfechos. Así que eso es bueno, descentralizar. Ahora con mi hijo que estoy yendo al oncológico, a mí me duele Panamá que nosotros necesitamos otro hospital para poder que no haya todo el país va a un solo hospital. Eso es peor que la piscina de Bethesda, todo el mundo ahí. Y hay que estar cola para allá, cola para acá, increíble. Digo, contra, si hubiera otro hospital, replicar otro, claro que se requeriría más médicos, pero hay médicos. Pudiéramos hacer sentirle que la multitud sea mejor tratada personalmente. Pero cuesta, pero si hay la intención se puede hacer. Y dice el Señor en el verso 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. ¿Cómo sería eso, hermano? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Lo que es el milagro de Dios. Y todo lo que es la obra de Dios es así. Siempre creciendo. Siempre multiplicándose. Y los recursos, siempre va a haber recursos para el Señor, para su obra y para sus hijos. Me tocó predicar en Nueva York un mes después de las Torres Gemelas. Y mi Biblia tenía la letra muy chiquita. Digo, oye, me hubiera gustado tener una iglesia chiquita. Y había una guadulceña. Imagínense usted allá en Nueva York. Y dice, hombre Ricardo, si aquí lo que es brunda la Biblia. Agarró, se metió en el depósito y comenzó a sacar la caja de Biblia. ¿De qué tamaño quieres la letra? La más grande que pueda. Y saca el biblión así, digo, esta es tuya. Digo, oye, pero llega el momento en que tenemos tantos recursos que los desperdiciamos. Que haya momentos en que no le damos el uso correcto. Y por eso que tenemos que saber que el asunto no es acumular cosas, sino usar lo que Dios nos tiene para poder suplir a la gente, que le llegue a la gente, a los grupos de necesitados, que tiene que darle, que cubrirlo. Que llegara esa palabra de Dios a ellos. Y dice que aquí que en el verso 42, y comieron todos, ¿y qué? Y se saciaron, quiere decir que repitieron. Cuando nosotros estamos en los campamentos de jóvenes, a esos jóvenes hay que ponerle un plato pero bien lleno y también esperar que ellos van a pedir otro plato más. Y por eso que cuando damos los campamentos jóvenes, sabemos que hay que darle comida y más al varón. Pero aquí estos son 5,000 hombres, las mujeres y los niños, y aquí comieron, se saciaron. ¿Y qué pasó? Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Es decir, que el Señor multiplicó los panes al punto no de que comieran, no que se saciaran, sino que sobrara. Y eso es lo que quiero transmitir también muy claramente.
Cada vez que las promesas políticas son, cuando llega al poder, van a comer todo el mundo. La canasta básica va a bajar. Vamos a tener, no va a haber ya servicio de hueco. Hermano, siempre está la oferta popular de satisfacer, pero lo único que verdaderamente satisface las necesidades de cada hogar es el Señor. No le corresponde al gobierno ser Jesucristo para resolver los problemas de la gente adentro. Sería imposible. Y si hace una serie de subsidios para sostener a la gente, tiene que aumentar los impuestos por otro lado. Y no es labor de ellos. La labor es que Dios nos da la dignidad de trabajar, de valernos por las capacidades que nos dio y de suplirnos para la casa. Los comunistas ofrecen a veces, nosotros queremos, como comunistas y marxistas, leninistas, etcétera, cumplir como Cristo hizo multiplicando los panes y los peces. Mentira, solamente Cristo hace eso. Solamente el Señor es el único que puede aumentar el plato de comida de cada uno de nosotros. Y lo veo aquí en mi iglesia y lo veo en cualquier iglesia del país. Que cuando la gente viene al Señor, ya no es lo mismo que antes. Está mucho más vestido como una familia Pérez, que no es real, hecho ficticio. Cualquier coincidencia es pura casualidad. Pero donde el hombre era un borracho, le pegaba a la mujer. Un hombre que era el buscapleito de la barriada, la mujer la bochinchosa del barrio, perequera, peleona, bochinchosa, murmuradora. Ya no le daban crédito en la tienda porque le debía medio mundo. Los hijos, ¿cómo eran? Los maleantosos del colegio. También acá ratito estaban expulsados. Pero ese hombre llegó una vez a Cristo. Ese hombre le pidió perdón a la mujer. Esa mujer ya dejó de ser la murmuradora y ahora es amable, es la mujer más gentil que hay. Es la mujer que más quiere llevar la paz de Dios a otros hogares. Esa casa estaba desbaratada, sucia, desvencijada y ahora está pintadita, está limpia. Ahora los muchachos salen bien vestidos, con una Biblia bajo el brazo y van a la iglesia. ¿Quién hizo ese cambio? Un partido político. ¿Quién hizo ese cambio? Solamente el Señor puede hacer eso. Solamente el Señor puede hacer que aún hasta con el mismo ingreso alcance más la vida. Y con el mismo ingreso inclusive educar a sus hijos de una manera sabia. Y así hay muchos. Quizás sean personas no conocidas en el medio, no salen por los medios de comunicación, pero son héroes. Son personas de dignidad, suplidas por el Señor. Y así que nosotros no esperamos un Mesías humano que llegue al gobierno. Nosotros ya tenemos nuestro Mesías, que es el Señor Jesucristo. Lógicamente, que a medida que se propaga más el Evangelio, es muy posible que haya creyentes que lleguen a ser gobernantes y la vida cambia para todos, porque tiene otra visión de la vida. Y sabemos que el Señor suple lo que falte, porque ahí en Filipenses 4:19, que John Wesley catalogó este versículo como el cheque en blanco de Dios. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Bien, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios te va a dar un cheque. ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto? Coge. Digo, Señor, pero ¿por qué no me asegura el mes que sigue? No. Lo que falta. No te voy a dar ahí para que tú estés formando un plazo fijo. No. Si no, deja de depender de mí. El maná sale todos los días, caía, y no se podía guardar en el freezer, no se podía guardar en sal, porque se dañaba. El maná tenía que comerse en el día. ¿Por qué? Porque la abundancia, desgraciadamente, nos olvidamos de Dios. ¿Pasa o no pasa?
Dice, por eso que ahí el proverbio dice, Señor, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios, o que siendo rico diga, ¿quién es Jehová? No lo necesito. Así que hay como un equilibrio ahí exactito que me encanta para que uno aprenda a depender de Dios. No te voy a hacer ni pobre ni rico. Hay ricos. Hay ricos que han pasado por el hueco de la aguja. Porque los que no pasan por el hueco de la aguja son aquellos que confían en sus riquezas. Pero hay gente de plata que ha confiado en el Señor. Y han cambiado. Y completamente son otras personas. Pero el Señor nos mantiene en ese equilibrio perfecto. Y ahí por eso, esta enseñanza, una enseñanza que tengo que ver a Cristo con las dos perspectivas de guía y de suplidor. Guía, suplidor. Pero hay algunos que nada más quieren tener al Cristo como suplidor, 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 suplidor. Quiero marido, quiero mujer, quiero la presa que esté en rojo. No digo en negro, quiero esto. Y digo acá, ¿y tú cuándo vas a ser un hijo obediente? ¿Cuándo vas a hacer mi voluntad? ¿Cuándo vas a seguirme como debe ser? Esos son cristianos de arroz, esto de este lado. Nada más ven al Señor como milagrero. Pero no saben nada de la palabra de Dios, cero. Nada más un chiquillo que pide y pide y pide y pide, pero no obedece. Entonces ahí estamos mal. Allá en Colombia hay una iglesia, que no voy a decir cuál es, que todas las navidades hace un tremendo banquete e invita al barrio. Jamón, pavo, ese iglesia que está de tope, llena está. Digo, contra, qué avivamiento hay ahí. Pero el domingo siguiente no hay nadie. ¿Por qué? Porque buscaban al Señor solamente por el pan que perece. Búsquense ahí en Juan de nuevo, Juan 6, 25 al 35, para esclarecer muy bien, porque el Señor hace una advertencia sobre eso. Juan 6, 15, 6, 25, dice, y hallándole al otro lado del mar, después de haber pasado la multiplicación de los panes, el Señor pasa a la otra orilla y resulta que la gente está allá también esperando otra multiplicación de panes. Y de aquí para adelante tú eres el rey de nosotros. Y dice, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué estaban buscándolo? Por el pan que perece. Hay muchos, tenemos que madurar. Venimos al Señor por necesidad, pero después le vamos a seguir siguiendo por amor a Él, por lo que Él es, por su consejo. Ustedes se acuerdan, yo me acuerdo de mi papá, por el arroz con frijoles que comí o por la comida que me puso en la mesa. Yo recuerdo a papá de sus consejos. Yo recuerdo a papá de sus actitudes. Porque uno se queda con el consejo del papá. Y uno también en el amor del Padre Celestial vale primero el consejo de papá, de nuestro Padre Celestial, y no de la comida que nos añade o del confort que podamos tener. Y dice aquí, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Entonces ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es decir, garantizar esa comida diaria. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién es el que ha enviado? Jesucristo. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues? Escuchen el descaro este. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Hoy acabo de multiplicarle los panes. ¿Qué evidencia mayor
Pero el que no quiere ver, no ve. Y por eso que hay algunos hermanos, ay pastor, si Dios me saca a mí de este cáncer, yo prometo que voy a estar ahí con el Señor, mira. Estaré el primero y el último en irme. Yo me voy a consagrar al Señor. O mire, si el Señor me saca de este lío como si fuera una manda. Si el Señor me saca de este lío, yo voy a servirle. Hecho el milagro, goodbye. Adiós, hasta lo vemos de nuevo en otro lío que viene de vuelta. Oye, vine a buscar de nuevo al Señor para decir, me ayuda en este asunto. Otra vez y voy de nuevo para atrás. ¿Esos son cristianos de qué? Cristianos de arroz. Cristianos de buscar lo temporal, cristianos materialistas, hasta malos hijos, porque un hijo que solamente te busca en necesidad y no para recibir el consejo, no es un hijo bueno, es un hijo desobediente. Y entonces el Señor le dijo, entonces ellos siguen, bueno, ¿qué obras hace? Verso 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, maná del cielo les dio a comer, nosotros queremos comer como hiciste allá. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Refiriéndose a quién? A Él. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Pero no está hablando de Cristo, no entienden nada. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero este capítulo termina en que la gente lo abandonó, porque Cristo dijo, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, contra este es antropófago. ¿Cómo es esto? Y dice, palabra dura es esta. Como diciendo, no busquen lo perecedero, sino lo eterno. Y el Señor dijo, oye, le dijeron al Señor a sus discípulos, dura palabra es esta. Oye, estamos perdiendo a la gente, te llevamos bien. Teníamos una muchedumbre de gente con nosotros y ahora se están yendo. Dice, ¿y qué dijo el Señor? ¿Acaso queréis iros también vosotros? El Señor, ¿tú crees que Él va a querer hijos que solamente buscan el pan que perece? Hermano, ¿tú qué estás buscando del Señor? En verdad que tú estás queriendo que la compasión del pastor te llegue a ti a guiar por senda de justicia, por amor de su nombre y por añadidura. Como pastor que es, como un buen pastor, va a velar por la comida de sus ovejas, va a velar por el agua de sus ovejas, va a proteger a sus ovejas de los lobos. Pero eso es una consecuencia de estar cerca del pastor. Y por eso, hermanos, la gran pregunta es, ¿tú quieres ser guiado por el Señor? ¿En verdad eres una oveja que quiere ser guiado por el Señor? ¿O solo buscas el pan que perece? Nosotros oramos por necesidades. Nuestro hermano Alcedo, allá el miércoles, hay una lista de hermanos necesitados. Dentro de eso está mi hijo con su enfermedad. Tenemos enfermedades y problemas siempre, pero lo número uno es dejarse llevar por el Señor. El Señor es mi pastor y por tanto, nada me faltará, nada me faltará. Así que la compasión comienza del Señor, déjate llevar por mí, Ricardo. Déjate llevar por mí. Y ese es ese es lo que hace que un cristiano ocasional, con un cristiano que siga al Señor, se hace la diferencia. Vamos a orar.